Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo construir el forro de nuestra falda y cerrar nuestra falda en tejido y en forro para proceder a su confección total. Estas son las piezas que tendríamos que tener para seguir con la confección de nuestra falda. Sería el delantero con las pinzas cerradas y planchadas hacia los laterales y el trasero, lo mismo, pinzas cerradas y hacia los laterales las dos. Vosotros lo tenéis que tener todo sobre hilado, ¿vale? Yo no lo tengo porque es una miniatura y me quedaría muy ancho y después a la hora de coserse me vería, pero vosotros ya tendríais todas las piezas sobre hiladas por separado con las pinzas cerradas. Nos vamos entonces al forro. El procedimiento es el mismo. Nosotros tenemos nuestro forro delantero, que como está derecho con derecho, sabemos que la de dentro es el derecho. Entonces yo las pinzas las marqué por el revés. Tenemos nuestros piquetes de pinza y nuestros vértices marcados. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar estas pinzas. Como este es el revés, sería simplemente juntar los piquetes y señalar los piquetes y el vértice de nuestra pinza. Es exactamente igual que en el tejido. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la pinza va a ser más corta, porque aquí faltan los 5 centímetros de la vista. Sería esto de pinza. Claro, si os fijáis, es mucho más corta que la pinza del tejido, pero es exactamente lo mismo. Y aquí va a ser un poco más pequeña, en lugar de 1,5, pues bueno, no sé cuántos coincidirá, pero es más estrechina. Acordaros siempre que alguna duda surgió, que en el trasero la pinza es más larga. Entonces, aunque de por sí sea más corta que la del tejido, sigue siendo más larga que la del delantero. Seguirían siendo los mismos 2 centímetros, porque quitamos 5 de la vista a ambas partes. Cerraríamos todas las pinzas con los alfileres. Acordaros siempre la posición para que pasen por la máquina. El vértice de la pinza. Yo tengo el forro oscuro y no puedo marcar con el boli que borra, porque es oscuro. Pero vosotros, si tenéis un forro clarín que os vaya con la tela, simplemente haríais la misma línea. Yo es verdad que voy a ir a ojo porque estoy mucho de coser y voy a ir recta, pero vosotras lo podéis marcar sin problema. El trasero es lo mismo. Si vuestro forro es claro, este puntín no necesitáis alfiler, también podéis marcarlo con el boli. Aquí veis que tengo señalado que el derecho es esto para no equivocarme. Simplemente cerraría la pinza arriba y la pinza en el vértice. Es exactamente igual. Y en esta lo mismo. Si veis que no queréis poner alfiler para marcar el derecho y el revés, podéis poner una X o cualquier letra o lo que sea, pero siempre marcáis por el revés de la tela, ¿vale? Porque si pasa cualquier cosa y no se borra o lo que sea, al quedar dentro no pasa nada. E intentar siempre que sea dentro del margen de costura, por si no se borra o lo dañáis por lo que sea, que no se vea. Una vez tenemos todas las pinzas preparadas, nos vamos a la máquina, voy a coserlo yo y volvemos. Vamos a ver cómo coser a 1 centímetro de costura sin marcar. ¿Vale? Tengáis la máquina que tengáis, normalmente, vamos, todavía no vi ninguna que no lo tuviese, tiene unas líneas aquí en la placa de metal. Aquí veis que va marcado. Entonces, el 10 son 10 milímetros, que son 1 centímetro. 15 serían 1,5 y 20 serían 2. Aquí es verdad que está así, pero en la mía con la que coso habitualmente no. Simplemente están las líneas. No hay números. Entonces, si bajáis en prensatela se ve muy bien. La primera línea que hay siempre es 1 centímetro.
Si vosotros colocáis la tela, la ponéis ahí al ras del 1, cuando cosáis os va a coser a 1 centímetro. Si por ejemplo en los laterales habéis dejado 2, la pondríais al 2 y coseríais. Cualquier duda que tengáis con a qué equivale cada raya, porque por ejemplo aquí van cada 0,50, pero en la mía van cada 0,25. Si medís desde la aguja hasta cualquier raya, sabréis la distancia que tienen real. Si por ejemplo la vuestra no tiene nada o tiene muchas rayas o lo que sea, es más fácil con el centímetro. Lo ponéis justo al ras de la aguja y a la línea que necesitéis que llegue, simplemente os acordaríais de cuál es. Si no tuvieseis ninguna raya, que ya os digo que no lo vi nunca, pero bueno, si no lo tuvieseis, podríais hacer una tirina de papel, medís desde ahí hasta el 1, colocáis la tira de papel aquí y la pegáis un poco con celo. Y ya sabéis por dónde ir al centímetro, para no tampoco pintar aquí, ¿sabes? Simplemente con que peguéis una tira de papel os sirve. De todas formas, ya os digo que normalmente siempre tienen estas líneas. Si veis que tenéis cualquier duda que la vuestra no traiga o traiga distinto o lo que sea, me podéis preguntar sin problema. Foro, por la clase virtual o por donde queráis. Que os lo miro y os lo digo, porque es verdad que, por ejemplo, la mía no trae números. Pero el otro día me preguntó una chica de las clases presenciales y la suya era como esta. Traía 10, entonces claro, a lo mejor el 10 no lo asocias al 1, pero claro, va en milímetros. A lo mejor pues otra tiene, no lo sé, lo tiene en centímetros y trae 1, o como esto que son decimales, ¿sabes? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, cualquier duda si no, me preguntáis que lo vemos sin problema. Pero así os ahorráis el tener que pasar hilos o el tener que marcar. Simplemente cogeríais esta referencia y listo. Si tenéis miedo de no ir rectos igualmente, aunque esté la línea, podéis coger un papel, lo dobláis así y si lo pegáis donde vaya, por ejemplo, que coséis a 2 centímetros, lo pegáis un poco ahí y entonces al ser un poco más gordito la tela no os va a pasar hacia allí. También sería un truco para que os fuese recto, pero bueno, normalmente al tener la línea, si no vais con mucha caña, normalmente sale bastante recto. Entonces, bueno, también es que en realidad si pintáis la tela o pasáis hilos también os podéis torcer. Entonces nada, normalmente simplemente utilizar esas referencias y nada más. La pinza, claro, no la utilizamos porque la pinza tenía la línea que iba en disminución. Pero aquí al ser todo a 1 centímetro, a 2 o a que hayáis dejado, normalmente creo que no van más allá de los 2,5 o 3. Entonces, en el caso de que hayáis dejado un poco más, podéis también incluso medir desde la aguja hasta el borde de esta tela, que por ejemplo a lo mejor si tenéis un bajo de 4 centímetros, pues debe ser ahora mismo lo que coincide ahí, 3,5 o 4. Y si no, ponéis el papelín más allí, si dejasteis por ejemplo 4 y no tenéis línea de 4. Pero es simplemente eso. Una vez lo tenemos cosido, veis que quedaría así, ¿vale? Veis que al llegar ahí el centímetro de costura, cuando lo abrís queda bien. Si juntaseis otra parte, os quedaría más hacia adentro o la tela o el forro, ¿vale? Por eso se cuadra siempre a 1 centímetro. Una vez tenemos las vistas cosidas, es el turno de sobrehilar. Para sobrehilar, primero vamos a sobrehilar esta parte, ¿vale? La meteríamos en la máquina en esta posición. Pasaríamos el zigzag por ahí. Y en estas exactamente lo mismo. Por ahí y por ahí. Se sobrehila junto porque el forro es muy fino, ¿vale? Si fuesen, por ejemplo, 2 telas muy gordas, lo sobrehilaríamos por separado antes de unir para luego poder abrir esta costura. Nosotros no la vamos a abrir porque el forro es muy fino. Entonces simplemente vamos a sobrehilar esto junto y después esta costura la vamos a planchar hacia abajo, ¿vale? Veis que el forro pesa menos, lo vais a ver muy fácil en la tela, o sea, ya os va a pedir que la costura vaya hacia abajo. Normalmente cuando hay un forro siempre se plancha hacia el lado del forro, porque al ser tan finito
te pide que vaya hacia allí. Si pesase más el forro que esta tela, si por ejemplo trabajáis una tela muy fina, una gasa o un tejido similar, ahí ya podríais incluso abrir porque no os lo va a pedir así. Pero es verdad que cuando hay forro y otra tela más gruesa, os lo pide. O sea, incluso antes de planchar vais a ver que la tendencia de la costura es ir hacia debajo. Por eso sobrehilamos así, ¿vale? Porque cuando lo tengamos planchado hacia abajo, lo que se va a ver es esta costura. Entonces, esto se pasa por la parte de arriba de la máquina para que quede aquí. Por si la canilla os da algún problema, estaría escondida aquí abajo y no se vería. Entonces, plancharíamos esa costura hacia abajo. Yo, bueno, con esto, con la cera así con la uña, es suficiente, pero bueno, vosotros lo plancháis con la plancha, ¿eh? Hacia abajo y esta lo mismo. Pero bueno, veis que incluso al dar la vuelta, esto ya te tiende a ir hacia abajo. Simplemente lo ponéis hacia debajo. Y ahora sería el turno de sobrehilar exactamente igual que nuestra falda. Sobrehilaríamos por arriba, por los laterales, por el bajo y el otro lateral. Vale, a la hora de sobrehilar, si veis que esto se os mueve un poco, a mí bueno, se me mueve porque es muy pequeño, normalmente no pasa una vez planchado, pero si veis que se os mueve y no tenéis seguro que os vaya a quedar hacia abajo, podéis dar un puntín con la máquina de coser aquí para que no se os mueva. Sobrehilaríamos todo alrededor en el delantero y todo alrededor en cada pieza del trasero. De esta forma tendríamos nuestra falda de forro toda ya sobrehilada y nuestra falda de tejido toda sobrehilada. Entonces, una vez lo tendríais, nos volveríamos a la falda de tela. Aquí con las pinzas ya se ve muy claro cuál es el derecho y cuál es el revés. Entonces, cogeríamos nuestro delantero por el derecho y cogeríamos nuestros traseros y lo vamos a poner en el lateral. Lo primero que se ajusta es el piquete de cadera. Veis que aquí tengo los dos piquetes. Simplemente ponéis piquete con piquete y ponéis un alfiler. Uno o los que necesitéis cada uno. Arriba, aquí sí que es borde con borde, porque vais a coser por aquí a uno y cuando llega al borde, al ser una línea recta, no tenéis el problema que tuvisteis en las vistas. Simplemente ponéis el alfiler y tenéis también el piquete del bajo, que haríais lo mismo, piquete con piquete, ¿vale? Porque a lo mejor al dejar los 3 centímetros de bajo, mirad aquí, veis que me pasa, que hay como medio milímetro de diferencia, vosotros cuadrar siempre el piquete, porque lo de abajo al ir doblado no pasa nada, pero si cuadráis el piquete, el largo de la falda siempre va a ser el que hayáis dejado en el patrón. Bueno, si queréis poner más alfileres, yo en esta distancia no lo necesito, pero ¿vosotros cuántos necesitéis? O sea, si necesitáis 40, tampoco os alarméis, porque yo, por ejemplo, para poner las mangas sí que es verdad que pongo como 50 alfileres, o sea que nada. Y en este lado lo mismo, cogeríais el derecho y es derecho con derecho siempre. Es igual que al cortar, derecho con derecho. Cuadraríamos los piquetes, el de cadera, el del bajo y la línea de arriba. Más o menos os coincide bien porque es una falda. Esto sí que es verdad que en el pantalón suele dar algún problema más porque la curva de cadera no es la misma y entonces, claro, los piquetes te sirven para que no se te desvíe el pantalón y luego no se te vean arrugas. Tendríamos esto ya para coser. Lo coseríamos a 1 centímetro, pero vamos a preparar el forro primero y lo cosemos todo. Es exactamente lo mismo. Tenéis el delantero del forro y haríais lo mismo con los traseros. Derecho con derecho. Y aquí sí que es verdad que hay que casar esta costura. Entonces, yo os aconsejo, cuando la pongáis, bueno, veis ahí que lo ponéis así. Yo siempre pongo un alfiler encima y un alfiler debajo para evitar que se nos mueva. Ahí tenéis que avanzar con la máquina muy despacio para cercioraros de que no se os mueve. Y si podéis pasar el alfiler sin quitarlo, mejor. Vale, un consejo es, yo cuando tengo que casar algo, lo primero que hago es coser aquí.
sujeto simplemente una punta de ahí y lo abro. Si veo que casa, pues ya cierro toda la costura. Que veo que no casa, pues es mucho más fácil descoser solo este trocín que tener que descoser todo el recorrido para ajustarlo bien. Porque a lo mejor se te desvió medio centímetro y eso es verdad que simplemente descosiendo este cachín no vas a poder tirar. Vas a tener ya que abrir un trozo más importante y ya os quita bastante tiempo. Entonces yo siempre doy un pespunte ahí, abres. ¿Que ves que coincide? Pues sigues cosiendo. Que no, pues es mucho más fácil rectificar eso. De todas formas, bueno, si os queda 1 milímetro de diferencia tampoco pasa nada. Yo lo voy a preparar todo, pero bueno, a ver, tampoco os lo va a ver nadie porque es una falda, o sea, es la parte de dentro de la falda, no, nadie os va a mirar si os casa o no, pero bueno, hay veces que esas costuras van a ser vistas, entonces es mejor que cojáis ahora el truco para sacarlas y después cuando sean vistas pues ya no tengáis problemas. Colocaríais los dos también, el otro derecho con derecho y lo mismo, empezaríamos primero por aquí. Esto lo hay que juntar como si fuese un piquete. Por norma general, si ponéis alfiler arriba y alfiler abajo, os debería pasar bien. Si es verdad que si tendéis a tirar un poco de la tela, igual se os mueve un pelín, pero bueno, ya os digo que 1 milímetro tampoco pasa nada. Hombre, si os queda 1 centímetro de diferencia, yo descosería. Pero ya os digo, si usáis este truquín de coser aquí y después rectificar, no tenéis ningún problema. Coseríamos entonces los laterales a 1 centímetro en el forro y en la tela. Vamos a ello, voy a la máquina y vuelvo y continuamos. Aquí ya tendría cosidas las costuras laterales del tejido y del forro. Veis que la falda ya va cogiendo forma. Bien, las costuras de los laterales se abren, es decir, cada uno va hacia un lado. Por eso se sobrehiló por separado, para poder abrir la costura. Esto si tenéis una tela finina os da igual y lo podéis sobrehilar junto, coser junto y planchar junto. Pero cuando es un tejido gordito, cuanto menos haya, o sea, si lo abres, menos capas se te van a juntar. Si lo pones todo para atrás, tú date cuenta que serían 2 aquí y 2 en la vista. Entonces sería muy gordito. Es mejor abrir y así simplemente te coinciden 2 capinas. Abriríais, tener cuidado en la cadera de meter bien el piquín de la plancha para que os haga la curva de cadera. En los 2 sitios con la plancha no deberíais tener problema. Incluso si no, lo ponéis así en el borde de la tabla de planchar y ya os coge bien la forma. Y si no, un truco casero que hay también es que cojáis una toalla, hacéis una bolita, la metéis aquí debajo y pasáis con la plancha. Y normalmente siempre suele quedar bien. El forro sería exactamente lo mismo. Entonces, nos cogeríamos nuestro tejido, le daríamos la vuelta y aquí, si os acordáis, tenemos el piquete de la cadera, que es el de abajo, y el piquete de arriba, que es el de la cremallera. Estaba a 18 centímetros de arriba. Hay gente que a lo mejor la bajada de cadera tiene 18 centímetros y entonces simplemente el piquete coincidiría en el mismo lado, solo tendría uno. Bien, como estamos, este sería el derecho, pues ponemos así, derecho con derecho. Y aquí uniríamos el piquete de la cremallera, el piquete de la cadera, que bueno, aquí queda muy junto, no me hace falta otro alfiler. Y el piquete del bajo también, o el bajo, lo que queráis ahí. A mí aquí sí me coincide. El piquete del bajo y los alfileres que necesitéis por el medio. Aquí solo se va a coser desde el piquete de la cremallera hacia abajo. El resto se queda abierto porque ahí va a ir nuestra cremallera. Y en el forro es exactamente lo mismo. Lo tenéis por el derecho, así que ponéis derecho con derecho, juntáis los mismos piquetes,
como en el patrón los tenéis en el mismo sitio, os tiene que coincidir. Pondríais en el de la cremallera, que es de donde vais a salir, en el del bajo. Si tenéis muy separado el de la cremallera y el de la cadera también. Si por ejemplo en la cadera tenéis una bajada de 30, pues de 18 a 30 y hay una distancia considerable. Entonces ahí sí que lo pondríais. Yo bueno, voy a poner uno en el medio porque no me hacen falta más. Y simplemente coseríamos desde el piquete hasta el bajo y desde el piquete hasta el bajo. Voy a coser y continuamos. Una vez lo tenemos cosido, es muy importante que esta costura la planchemos abierta, ¿vale? Así como en el lateral, si tenemos un tejido liviano, lo podemos hacer junto, la de atrás tiene que ir abierta. ¿Por qué? Porque aquí va la cremallera. Entonces, donde ya es un poco complicado colocar una cremallera, imaginaros una cremallera si lo tenéis junto hasta aquí y luego lo tenéis que separar. Se ve porque en alguna prenda comprada va junto hasta ahí, se para ahí y después la cremallera abre. Pero ya que tenéis que abrir, es mejor que lo planchéis abierto, porque además es que es mucho más fácil para colocar la cremallera y todo. Además lo tendríais ya sobrehilado, así que simplemente abriríais y ya daríais la vuelta a vuestra falda, ¿vale? Se quedaría por el delantero, o sea, por el derecho, perdón. Y en el forro haríamos exactamente lo mismo. Aquí veis que ya aparece una falda. Plancharíamos la costura abierta, aquí con la uña no me sale, entonces aquí sí que me voy a ir a la plancha. Y le damos la vuelta y ya tenemos nuestra falda de forro. La próxima semana veremos cómo unir la de tejido y la de forro, cómo rematar y después ya lo último, el último paso, que sería poner la cremallera, que es lo que nos puede dar un poco más de conflicto. Pero bueno, hasta ahora tendríais que tener la falda de tejido y la falda de forro ya construida con las vistas. Cualquier duda, tenemos el foro de trabajo y si no, la clase virtual del miércoles.